Se ha lanzado el tráiler del episodio 51 de Yalçapkın, protagonizado por Afra Sarasoglu, Çetin Tekindor y Mert Ramazan Demir. En el nuevo tráiler de la popular serie de Star Televisión Yalçapkın, Ferit sigue a Seyran a pesar de su abuelo y la lleva al chalet. Seyran le dice a su marido, si te extiendo la mano y te digo, dejemos todo atrás. Empecemos una nueva vida. ¿Podrás sostener esto? ¿Mano? Sus palabras llamaron la atención. La fenómeno serie de Star Televisión, Yalçapkın, rompió récords de rating con su último episodio. Si bien se espera con ansias el nuevo episodio de la serie, ya llegó el primer tráiler. Finalmente aparece el padre del bebé. Aquí está el avance del nuevo episodio de Yalçapkın. La serie récord de Star Televisión, Yalçapkın, también logró mantener a la audiencia pegada a la pantalla esta semana. La serie, firmada por OGM Pictures, sigue atrayendo la atención del público con su apasionante guión escrito por Leyla Uslu-Oter y Ekin Aksay. El nuevo episodio de la serie, protagonizado por actores experimentados y exitosos como Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ y Şerif Sezer, generó entusiasmo. Y ha llegado el esperado tráiler. Mira lo que pasará en el nuevo episodio. Se revela el verdadero padre del bebé. Pelin, que lleva semanas creando un signo de interrogación en la mente de los espectadores, vive los últimos días de su vida en la mansión. Mientras Zerrin recibe amenazas de Pelin en la puerta, Abidin lo escuchará todo. Finalmente se revelará quién es el padre del bebé. Por otro lado, Seyran y Ferit se reencontrarán. A ver si su matrimonio termina o continúa. La declaración de Ferit de que se divorciaría de Seyran, y el secuestro de Seyran por parte de Kazan dejaron su huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el nuevo episodio de la serie de televisión Yalçapkın. Llamó la atención que Ferit, quien tomó represalias contra Seyran y decidió cambiar de vida, les dijo a todos que quería el divorcio. En el último episodio de Yalçapkın, a petición de Ali Saga, Pelin llegó a la mansión con Nuket y se instaló en su habitación. Mientras Ferit se vuelve loca con las palabras de Seyran, Semuz le dijo a Alice Coran, si algo te sucediera esta noche, la gente de esta casa inmediatamente arrojaría a mi sobrino, especialmente a tu nieto, frente a la puerta. ¿Ya no tienes nada que decir en esta casa? Dicho. Ali Saga se enojó con estas palabras y dijo, ¿dónde encuentras este coraje? Cuando dijo, Semuz dijo, de mi futura esposa, Nuket. Calla, quien entró a la mansión con Suna en ese momento, reaccionó a estas palabras. Alice Coran, quien despidió a Semuz, también llamó a Nuket a su habitación. Alice declaró que no aceptaría a Semuz y Nuket dijo, nos conocimos hace años, cuando nos conocimos decidimos continuar. Ese hombre no es tu igual, de ninguna manera, dijo. Entonces Nuket dijo, ¿cómo lo sabes? No me conoces. Ni siquiera cuidaste a tu propia hija. No piensas en mi decisión, piensa en si estarás conmigo. Cuando Nuket sale de la habitación, Latif le mostró a Alice Coran la foto de Ferit besando el vientre de Pelin. Tan pronto como Ferit llegó a casa, le dijo a Suna, que estaba siendo dura con él, te haré comer estas palabras, y fue con su abuelo. Ferit, quien pidió cuentas a su abuelo por haber traído a Pelin a la mansión, se sorprendió cuando vio la foto. Ali Saga se enojó con Ferit, quien le dijo, te gusta jugar con nosotros como un peón. Te gusta gobernarnos, y le dijo, no seas un peón, luego sé una reina, sé un rey. Vive sus propias decisiones. Ferit Coran afirmó que mostrará su poder a todos y dijo, mi juego comienza ahora, abuelo. Pelin, que estaba enojada por la reacción de Ferit hacia ella, dijo, mi padre rompió los lazos con nosotros porque quedé embarazada antes de casarme. Por eso nos refugiamos con mi tío. No tenemos a dónde ir ni dinero. Entonces, Ferit, sintiendo las patadas del bebé, accedió a que Pelin se quedara en la mansión por el momento. Suna, que no sabía qué hacer con la llegada de Pelin, fue a Ifakat. Ifakat también le dijo que tuviera un hijo lo antes posible. En ese momento, Alice Coran llamó a Orhan y le dijo que debería hacer las paces con Gulgun, si es necesario, lo obligarás. Suna, por otro lado, puso su foto con Pelin frente a Ferit y dijo, pensé que amabas a Seyran. Te dije no tenemos a nadie. Dijiste yo estaba allí. Pero estaba solo. Cuando estaba casada con Safet. Al afirmar que Seyran se borró a sí mismo, Ferit dijo, por primera vez,
Veo que un error mío ha traído felicidad a esta familia. No iré tras Seiran. Suna dijo, Seiran te conocía tan bien que dijo lo mismo. Lo único que te alejaría de ella, y lo hiciste. Cuando Ferit dijo que ya no le importaba esto, no te romperé el corazón, vete, terminó sus palabras diciendo, todo lo que sabes es romper corazones, y tener hijos con otra persona mientras estás casado. Pensando en estas palabras, Ferit llamó a Abidin y le dijo que buscara un periodista en quien pudieran confiar y le dijo, saldremos por la noche. Cuando Ferit les dice a sus hombres que le traigan a los dos niños que fueron a Seiran y a la casa de sus amigos, las chicas notaron esta situación. Seiran, que buscaba a Ferit, se dirigió al lugar que buscaba. En el mismo momento, Ali Saga reunió a todos en la mansión con él. Al pedirle a Asuman que guiara a Pelin y Suna, Ali Saga aconsejó a Ifakat y Nuket que siguieran cuidando la mansión. Ali Saga afirmó que no podía casarse con Nuket, y también se opuso estrictamente a la solicitud de divorcio de Gulgun. Mientras Ferit hace las paces con los novios de las chicas, Seiran le preguntó a Ferit, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a entrar en mi vida acercándote a mis amigos? Él reaccionó. Ferit dijo, esta noche no tiene nada que ver contigo, y cuando Seiran preguntó por las fotos, dijo, no hubo ningún problema porque mi abuelo trajo a Pelin a casa. Incluso le gustó. Ferit, que persiguió a Seiran cuando ella se enfadó, ¿no me amabas? Me dijiste que era como todos los demás. No soy alguien que llora a alguien que dice que no me ama, dijo. Entonces, Seiran agarró la garganta de Ferit con ira y abandonó el lugar de entretenimiento. Ferit, que la seguía, dijo, todos están de buen humor en casa. La quemaste y la destruiste. ¿Qué pasó? Fue una estupidez por mi parte cambiar por ti. Pero tú nunca cambiaste. Solo querías ver eso. Tú podrías cambiarme. ¿Hablar la verdad te hace sentir mal? Tenías razón, alégrate. Me quitaste la vida, te fuiste, dijo. Cuando Seiran dijo, mi ira hacia ti no desaparece. Nos destruiste, dijo Ferit, siempre estabas buscando una excusa. Te alejaste de mi vida en cada oportunidad. Nunca amaste a mi verdadero yo. Siempre quería que yo fuera el Ferit en tu cabeza. Me ibas a dejar de todos modos cuando no viste que no era así. Mira esta situación a la que nos has llevado, dijo. Mientras Ferit y Seiran van a diferentes casas en un estado miserable, Gulgun también hizo la maleta y salió de casa. Orhan llamó al conductor y le dijo que dejara a Gulgun a un lado de la carretera sin entregarle el equipaje. Sin saber qué hacer, Gulgun llamó a Seiran y le pidió ayuda. En reacción a Pelin, que lo estaba esperando cuando llegó a casa, Ferit dijo, ¿viniste aquí para causarnos más problemas a ti y a mí? Ya me conoces, no me des más problemas. No puedo soportarlo, ya no tengo fuerzas. ¿No ves que no tengo fuerzas para cuidar de ti ni de nuestro hijo? Dicho. Latif siguió a Ferit a su habitación y le dijo, estoy aquí porque me preocupo por ti. Eres más inútil que cualquier sirviente en esta casa. Ya no eres un niño, pero tampoco eres un hombre. Tomaste tantas palabras de tu abuelo, no has cambiado en absoluto. Inténtalo un poco y trata de lidiar con eso. Lucha con tus éxitos con Ali Sagam, dijo. Ferit dijo que es una persona inútil y dijo, continuaré agregando errores a mis errores. Incluso si sé lo que es correcto, no tengo la fuerza para implementarlo. Soy una persona inútil. Se enojó y gritó, no puedo hacer nada en esta vida. Latif mostró sus dibujos y dijo, tú eres el que más te odias. ¿Quién los dibujó? Convenciste al maestro Kolsuz con tu dibujo. El talento es como una maldición, o te entregas a él o desapareces con él. A la mañana siguiente, Ferit se vistió y se llevó sus dibujos, agradeció a Latif y le dijo que quería ir a trabajar con su abuelo. Alice y Ferit, que fueron juntas a la empresa y evaluaron los diseños, hablaron de cómo no pudieron captar el encanto del primer anillo. Sé lo que falta, dijo Ferit. Entonces Ferit se enteró por Abidin de que su madre había ido a Seiran y fue allí. Ferit, quien habló con su madre y declaró que haría que todos pagaran por esto, abrazó a Ferit Seiran y luego la besó después de que Seiran dijera, tú eres la única persona en mi vida que me hará daño voluntaria o involuntariamente. Pero luego Ferit dijo, yo tampoco sentí nada cuando te besé. Eres como todos los demás para mí. Cuando mi madre se vaya, alejaré a los hombres de la puerta. Semuz, que no perdió el tiempo, fue a la mansión a preguntar por Nuket. Ferit,
que escuchó lo que le hicieron a su madre, le gritó a su padre: «¿Cómo puedes tirar a mi madre al borde del camino? Se acabó, te divorciarás». Ferit, que siguió gritando después de que Orhan lo abofeteara, dijo: «Tú te divorciarás de mi madre y yo me divorciaré de Seyran». En ese momento, la doncella de Pelin, Sacide, llegó a la puerta de la mansión. Tomando medidas con los hombres que reunió en Gaziantep, Kazim llamó a la puerta de Seyran y dijo: «Toma esto». Yalsapkn, una de las series más populares de Star Televisión, se prepara para despedirse de sus espectadores. La serie, que lleva 2 años en pantalla, y cuenta con una gran base de fans, ha decidido despedirse de la pantalla llegando pronto a su final. Esta noticia causó tristeza entre los seguidores de la serie. Fecha de despedida de la serie de televisión Kingfisher. También se ha revelado la fecha final de la serie Yalsapkn. Esta serie, que arrasó en las pantallas de Star Televisión, prevé despedirse de la audiencia con su final en mayo de 2024. El reparto de la serie incluye nombres como Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir, Binnur Kaya y Setin Tekindor. Según el periodista Sadk Simsek, la historia de la serie terminará en el punto más apropiado. Estado de rating de la serie y posibilidad de próxima temporada. El curso de los ratings también será evaluado en cuanto al futuro de la serie. Se dice que si el éxito de The Kingfisher continúa en los primeros meses de 2024, podría volver a estar en pantalla para la próxima temporada. Aunque la decisión de finalizar la serie de televisión Yalsapkn ha molestado a los fans de la serie, aún no hay una fecha definitiva. Dependiendo del desempeño de rating de la serie, existe la posibilidad de que continúe la próxima temporada. Sin embargo, por ahora se espera que la serie se despida de las pantallas con su final en mayo de 2024. Estos acontecimientos están siendo seguidos de cerca, y esperados con impaciencia por los seguidores de la serie. No olvides suscribirte a mi canal para más.